Listo. Buenas. Hoy día ya estamos como el día 2, 3 de lo que estoy diseñando el Save the Date para una de mis amigas que me ha pedido que le diseñe el Save the Date. Entonces ya ellos escogieron, de las 4 propuestas que había enviado, escogieron 2, que es el amaranto y el que tiene el arreglo floral, ¿no? Una de las cosas del arreglo floral es de que yo nunca he pintado una flor tan pomposa o que tiene tantos pétalos como el crisantemo. Así que vamos a ver qué tal. Y como me había olvidado de hacer la transición hacia las primeras prácticas que iba a hacer del crisantemo y el arreglo floral, aquí lo estoy haciendo en voz en off. Así que disfruten verme practicar. Disfruten ver cómo pinto. Disfruten de estas pinturas. Ahorita les voy a mostrar todas las prácticas que he estado haciendo. Estoy bastante feliz con la prueba del crisantemo que hice, porque no pensé que me iba a salir tan como lo estaba imaginando. Ya igual les voy a mostrar las diferentes pruebas que he estado haciendo. Primero les voy a mostrar las pruebas de hojas que estaba haciendo. Los colores que yo estaba viendo son estos. Esto que tiene el olivo con la parte marrón, con los ramitos marrones. Y de ahí estaba viendo el olivo, pero con el tallo en verde. Y obviamente se ve mucho mejor el tema de... Ahí está, así. El tema de el olivo con el tallo marrón. Así que eso es como he decidido ir, porque se ve más que nada el contraste de que hay un tallo y están las hojas. En cambio el otro es muy todo verde. De ahí empecé a ver el tema del tulipán, porque al no tener tanta profundidad es un poco más sencillo de dibujar, al igual que la lavanda. Y también estaba viendo si es que ponerle o no, porque yo normalmente cuando dibujo con la tinta. Antes tenía como un estilógrafo que me era mucho más sencillo, pero ya me acabé absolutamente todos los que tenía. Me estoy pidiendo más. Yo normalmente utilizo el marrón porque el negro me parece un color muy fuerte y que es muy duro, o sea, para el estilo que yo estoy buscando es un color muy duro que no me gustaría tener en ninguna de mis pinturas. Entonces lo que normalmente yo utilizo son marrones. Entonces acá les muestro mis prácticas del tulipán. Toda la parte derecha son como yo quería estar dibujando el tulipán. Al final me estoy yendo por esta parte acá, que parece un poto, bueno, que parece un pan francés, ¿ya? Que parece un pan francés. Y acá estaría el mismo diseño que hice. Tengo que ver cómo voy a hacer las hojas del tulipán. No terminé de dibujar, de pintar el tulipán porque aún faltaba secar. Ahí está el eucalipto con el olivo. La lavanda, que me gustaría hacerlo más oscura porque se está yendo muy a los tonos morados. Y las últimas hojas, que no sé si colocarle estas partes con tinta, ¿no? Que de repente le podría funcionar si es que lo hago como sombra, no necesariamente como la forma de la planta. Esa me parece buena idea. Y de ahí me fui a dibujar el crisantemo. De ahí así se ve el crisantemo. Y esta es la referencia que a mí me gustaría dibujarlo. Primero probé con solamente acuarela, o sea, con ningún tipo de diseño debajo, y eso es. Yo me pondría un 3 de 10. No estoy tan feliz con esta práctica. Ese es el diseño del crisantemo que hice para después pintarlo.
Esto lo he hecho con colores acuarelables. El crisantemo es una flor, especialmente el naranja, que representa alegría por esta nueva etapa. Y adicional, considerado como la reina de las flores otoñales. Entonces, obviamente a mí me parecía como, escúchame, esta es la mejor opción porque ellos se están casando en otoño. Entonces, no había forma de no incluir el crisantemo. Y de ahí vi otro video donde decía cómo pintar crisantemos y lo pintaban hoja por hoja. El crisantemo no es una flor que tenga 3 hojas. Tiene 800.000 pétalos. 800.000 pétalos. Entonces, ayer, porque no estaba feliz con cómo me estaba saliendo, pinté un crisantemo pétalo por pétalo para poder ver si es que me salía. Y esta es mi prueba, de verdad, o sea, sí, me gusta bastante. Esos son los dos, esto es con colores acuarelables y esto es con la acuarela en sí. Si se dan cuenta, tiene más, tiene más profundidad porque se nota la diferencia entre pétalo por pétalo. Entonces, ayer todo el día he estado practicando para poder pintar ya en el diseño final que les voy a estar mostrando. El primer dibujo que hice fue este, pero decidí ponerlo en un formato mucho más grande. Acá repliqué mi dibujo y ya comencé a hacer la parte de los olivos. Acá y en la parte del eucalipto. Al eucalipto aún le tengo que agregar detalles porque se ve muy plano. Entonces hoy día ya vamos a tratar de pintar ya el mismo crisantemo final para poder pasarles ya esta propuesta. Y ellos me pidieron una segunda propuesta que es el amaranto. Entonces, cuando se pinte en acuarela se va a ver mucho mejor porque el contraste que tiene el guinda o el color vino con el verde se nota mucho mejor. Entonces hoy día vamos a estar haciendo eso. Ponemos a dibujar el diseño final para poder, o sea, el objetivo es hoy día enviar ya las dos propuestas en acuarela. Así que veamos si se puede. Hello. Ayer fue el quinto día en que ya terminé el diseño del Save the Date. Así que ahorita les voy a mostrar todas mis prácticas. Fueron todas estas. Esta una se salió volando, esta también. Para poder llegar al dibujo. Y finalmente, acá están los dos. Ahí está un poco, saca más mi cara. Acá están los dos diseños que les mostré y ellos optaron por este. A este no le puse absolutamente nada de tinta porque ya iba a encerrar el crisantemo o iba a encerrar también los tulipanes. Entonces preferí dejarlo totalmente en lo que vendría a ser solamente acuarela. Ya con eso ayer terminé el Save the Date que les encantó. Les encantó. O sea, hubo un momento, no les voy a mentir, de que me vino el síndrome del impostor porque era como, no estoy tan segura si es que está saliendo como a ellos les gustaría,
siento de que está muy cargado, de ahí pensaba como que le falta sombras, le falta luz, les va a gustar, no les va a gustar, es la primera vez que hago algo para un Save the Date fuera de dibujos individuales, ¿no? Entonces estaba como que súper preocupada, estaba un poco desanimada, de ahí venía como, no, sí, está lindo, a mí me gusta cómo salieron los tulipanes, me gusta también cómo salió el crisantemo, pero igual era el tema de que les va a gustar, no les va a gustar. Mi esposo me decía como que, oye, está chévere, está súper genial, hasta también el tema del amaranto, que es este, está súper chévere porque se nota de que hay profundidad, se ve de que están las flores hacia afuera y hay algunas que están hacia adentro, se nota que es pomposo, pero pasa, así que tuve que seguir porque sí quería ya enviarles el Save the Date y que me pudieran dar como que su feedback, ¿no? Lo bueno es de que les gustó, les encantó, así que estoy súper feliz con eso, así que ya les dejo cómo quedó el Save the Date final. Eso es, muchísimas gracias por acompañarme en esta primera edición de Save the Date. Es una de las primeras comisiones que he tenido. Me gusta demasiado de que haya sido como para una persona súper cercana y para una fecha muy importante. Entonces, es especial, ha sido especial. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.